Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Lili? ¿Todo bien? Todo bien, Gracias. qué suerte, me alegro. Buenas noches para todos y bienvenido a una clase más del curso de funcional. Funcional, de entrenamiento Así funcional, ¿sí? mismo, Hoy es nuestra pro- segunda clase, nuestra segunda ¿sí? clase. Así mismo, profe. Y a tu cargo, profe, el desarrollo Dale, del curso. dale, Cualquier cosa Lili, me avisas, gracias. profe. Dale, en una horita cortamos, hacemos Ok, un recreito cortito y volvemos a arrancar. genial, profe. Dale, Lili, Dale. está. ¿Qué tal, queridos alumnos y alumnas? ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta al respecto de la clase pasada? ¿Sí? Hoy es nuestro segundo encuentro, tenemos un largo camino que recorrer todavía, recién estamos empezando, ¿sí? Así que mucha paciencia, tenemos muchísimo contenido para desarrollar. Hoy vamos a empezar un tema bastante largo. Yo creo que no vamos a terminar esta clase, pero sí seguramente vamos a poder terminarla la próxima, porque es bastante largo, que son las leyes de adaptación. Leyes de adaptación al entrenamiento. Voy comentando así, haciendo un resumen, nosotros para realizar cualquier tipo de entrenamiento, tenemos que basarnos en unas leyes, ¿sí? Tenemos que tener muy presentes unas leyes de adaptación al entrenamiento, ¿sí? Como lo dice la palabra, como lo dice la frase, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar qué dice el título, ya te da una idea de cómo vamos a ir desarrollándonos en el entrenamiento, ¿sí? Estas leyes de adaptación nos van a enseñar cómo nosotros nos vamos a desenvolver en cualquier tipo de entrenamiento, ya sea un entrenamiento, en nuestro caso, un entrenamiento funcional, o en un entrenamiento que querramos desarrollar la hipertrofia, o un entrenamiento personalizado, ¿sí? No importa qué tipo de entrenamiento hagamos, siempre y cuando sea entrenamiento. Ahora, si vos me decís, estas leyes la puedo utilizar en el entrenamiento en natación, no, ¿sí? Todo lo que sea entrenamiento de las capacidades condicionales y coordinativas sería, ¿sí? O sea que estas leyes nos sirven para todo tipo de entrenamiento. Otra cosa es muy distinto si hablamos de un entrenamiento de natación, un entrenamiento específico, por ejemplo, para ciclismo, un entrenamiento específico, ahora si hablamos de un entrenamiento de base para un equipo de fútbol, sí. Si hablamos de un entrenamiento de base, de formación para un equipo de básquet, sí. Si hablamos de un entrenamiento de base para un ciclista, sí. ¿Sí? Todo lo que sea entrenamiento de base nos va a ayudar estas leyes de adaptación que vamos a comenzar a verlas hoy. Así que bueno, ¿alguna preguntita? ¿Quedamos todo bien? Rosalba, tu micrófono está prendido, así que si apagamos el micrófono, entonces no hay interferencia, ahí está, perfecto. Y cualquier cosa que me quieran preguntar, por favor, desactivan el micrófono y me preguntan, ¿sí? Porque yo estoy con la diapositiva enfrente y no los veo, no veo si escriben en el chat, ni no los veo a ustedes tampoco. Bueno, sin más, vamos a arrancar entonces nuestra clase de hoy. Me avisan si no se ve la diapositiva, si no corre la diapositiva, ¿sí? Me avisan si no me escuchan, ¿sí? Ahí yo ya puse la diapositiva que dice leyes de adaptación en el ejercicio físico. Me avisan porque me pasó que yo iba hablando, iba cambiando las diapositivas y los alumnos no veían, ¿sí? Bien, este es el tema de hoy. Vamos a comenzar como todas nuestras clases, como todo tema nuevo, con definiciones, ¿sí? Nosotros como profesionales del entrenamiento tenemos que manejar definiciones, tenemos que saber de dónde proviene, cómo llamar a las cosas, ¿sí? A los tipos de entrenamiento, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver adaptación,
¿sí? Como dijimos, las leyes de adaptación, vamos a ver qué es adaptación. Adaptación es la reacción del organismo que ante una situación de desequilibrio producida por la acción de un agente externo sobre el mismo, un estrés, este reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para cada estímulo o agente estresante. Es donde el organismo intenta restablecer el equilibrio en sus funciones. Ahí está el autor, ¿sí? Que es Selye, 1985. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué es una adaptación? Acá este autor me está diciendo que mi cuerpo está en un estado de equilibrio, está en una línea de equilibrio, ¿sí? Cuando viene un agente, un estrés, algo de afuera, un estímulo que choca en mi organismo, que viene y produce algo en mi organismo, ¿qué hace mi organismo? Se altera, ¿sí? Se desequilibra, entra en un estado de, ¿qué está pasando? O sea, si yo estaba en un estado de equilibrio, viene este estrés y me está sacando de este equilibrio donde yo me encontraba muy a gusto. Y eso es lo que pasa en nuestro organismo cuando viene un estrés. Ahora, este estrés puede ser de manera inconsciente y puede ser de manera consciente. ¿Qué quiere decir esto? De manera inconsciente, por ejemplo, yo estoy en un estado de equilibrio súper bien, viene un frío, ¿sí? Y mi cuerpo reacciona a ese cambio de clima. Ese es un agente, un estrés extra que viene a mi organismo y me causa una sensación, me causa un desequilibrio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces mi cuerpo, ¿qué hace? Yo busco la manera de abrigarme, de darme calor, para volver al equilibrio donde me encontraba. ¿Sí? Lo mismo pasa con el frío, con el calor, por ejemplo. Son estrés, son agentes externos inconscientes. Ahora, ¿cuáles son estos agentes externos conscientes? Estos agentes externos conscientes son todos aquellos que yo lo produzco. Por ejemplo, yo estoy en mi casa muy a gusto, tranquila, ¿sí? Agarro, me voy al gimnasio, me voy a entrenar, me voy a hacer entrenamiento funcional, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi cuerpo, mi organismo se altera, ¿sí? Porque él está en un estado de equilibrio. Yo voy, hago actividad física, hago ejercicios aeróbicos, hago cualquier tipo de entrenamiento que quiera hacer, cualquier tipo de ejercicio que quiera hacer, y mi organismo, ¿qué pasa? Se empieza a desequilibrar, ¿sí? Empieza a fatigarse, me empieza a faltar el aire, me pongo colorada, ¿sí? Hiperventilo. Todas esas cuestiones va produciendo ese estrés en mi organismo donde yo voy a buscar la manera de recuperarme mediante la pausa de recuperación para volver a adaptarme, para llegar a ese estado de equilibrio que estaba antes. ¿Sí? Ya vamos a entender un poco más de lo que estamos hablando. Este autor, Seyle, observó que independientemente del estímulo, siempre surge la misma respuesta en el organismo. O sea cual fuera el estímulo, ¿sí? El estímulo que viene a mi organismo, que choca con mi organismo, ya sea inconsciente o inconsciente, pasa estas tres cosas. Uno, fase de alarma. Mi cuerpo, cuando está en un estado de equilibrio, viene el estrés de afuera, externo. ¿Qué hace mi organismo? Se alarma, ¿sí? Hace como, wow, ¿qué está pasando? ¿Sí? Se altera, ¿sí? La fase 2 es de reacción. Yo reacciono. En este caso, si hace frío, reacciono en abrigarme. Si hace calor, reacciono en darme ventilación fresca, ¿sí? O reacciono en el ejercicio buscando la manera de recuperarme. Buscando la manera de recuperarme. La fase 3 dice, resultado final de la respuesta al estímulo. O sea, yo tengo el estímulo y puede ser, si mi estímulo es demasiado intenso y prolongado, yo no me voy a adaptar.
yo no me voy a poder adaptar. Pero si mi estímulo está dentro de mis límites, yo me voy a adaptar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto más que nada lo podemos ver en el entrenamiento, ¿sí? Lo podemos ver en el entrenamiento porque yo voy a entrenar. Voy en un estado de equilibrio va mi cuerpo. El entrenador agarra y me da un entrenamiento acorde y apto a mis posibilidades. Yo lo puedo hacer tranquilamente. Me voy a fatigar, pero me voy a recuperar bien al 100% y yo me voy a adaptar. ¿Sí? Yo me adapto. Ya van a entender más. Tengo más adelante en otras diapositivas unos ejemplos para que entiendan mucho mejor. Yo me adapto, ¿sí? Me voy adaptando a ese estímulo, me voy adaptando a ese estímulo, porque es algo que lo puedo hacer. Ahora, si yo me voy a entrenar, estoy hablando de entrenamiento porque es lo que nos compete a nosotros. Yo me voy a entrenar y me da unas cargas que yo no soporto. Son muy elevadas, están fuera de mis posibilidades. Yo salgo del gimnasio apenas caminando, súper cansada, súper adolorida, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no me puedo adaptar a ese estímulo no es apto para mí, no es apto para mí. Ya vamos a ver más adelante, en las siguientes diapositivas, de qué estamos hablando para que entiendan más en profundidad este tema. Representación esquemáticas de la fase, ¿sí? Bueno, esto es lo que recién estuvimos hablando. Miren, esperen que voy a poner acá el puntero para que veamos mejor. Acá está mi estado de equilibrio, ¿sí? ¿Ven? Acá es donde yo leo mi cuerpo está en un estado de equilibrio, ¿ok? Acá viene un estímulo, cualquier sea el estímulo, viene acá. ¿Qué pasa? Mi cuerpo, fase de alarma, mi cuerpo se pone en alerta, ¿sí? Se pone en un estado de alarma. ¿Qué está pasando? Donde yo me voy a fatigar, en el caso que seamos entrenamiento, me voy a fatigar, ¿sí? Todas mis capacidades condicionales como coordinativa van a descender. Ya vamos a ver cuáles son las capacidades condicional y coordinativa. Cuando yo hablo de capacidades, estoy hablando de fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, coordinación y equilibrio. Esas son las capacidades, ¿sí? Bien, como paréntesis para saber de qué estamos hablando. Entro en una fase de alarma, ¿sí? Después cuando me recupero, fíjense, cuando me recupero yo voy a estar en un nivel superior. O sea, yo hice el entrenamiento, mi cuerpo se alteró, pero yo lo pude hacer mi entrenamiento y me recuperé. Entonces, mi línea de equilibrio ya no va a estar acá, va a estar en un nivel más alto. ¿Por qué? Porque mis capacidades yo las trabajé y progresé en ellas. Ellas progresaron, crecieron, ¿sí? Entonces yo voy a estar en un nivel un poco más elevado de la línea de equilibrio, ¿sí? Un poco más elevado de mi línea de equilibrio. Bien, yo estoy en mi línea de equilibrio, ¿por qué? ¿Y acá qué puede ser? Si el entrenamiento que realiza el sujeto es acorde a sus posibilidades, él se va a adaptar. Se va a adaptar al entrenamiento, se va a ir adaptando al entrenamiento, a la carga, a las repeticiones, ¿sí? Se va adaptando y entonces el que va diciendo va a ir progresando, va a ir creciendo en sus capacidades. Pero si yo le doy un entrenamiento súper excesivo, que está fuera de sus posibilidades, le doy un entrenamiento donde él no se recupera correctamente, las cargas son muy elevadas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este sujeto, en vez de ir progresando, va a retroceder, porque cada vez va a estar más fatigado, más adolorido, ¿sí? Va a tener menos fuerza,
porque no se recupera bien, porque las cargas son muy altas, no están dentro de sus posibilidades. Entonces va a ir retrocediendo, ¿sí? Esto puede pasar con el entrenamiento. Fíjense lo importante que es dar una correcta carga de entrenamiento. Quiero que, otro paréntesis, quiero que tengan en cuenta que cuando yo hablo de carga del entrenamiento, no es que me estoy refiriendo a kilos. Yo cuando digo cargas, me estoy refiriendo a repeticiones, a series, a tiempos, a distancias, ¿sí? A intensidades, ¿sí? Y a kilos, a distancias, no sé si lo dije, o sea, todo eso entra dentro cuando digo cargas del entrenamiento, ¿sí? Bien. Ahí está el autor, que es Álvarez, 1983, que es quien nos define esto. Bueno, acá vamos a pasar a algo muy importante para nuestro entrenamiento. Muy importante para nuestro entrenamiento, que es la supercompensación. ¿Alguno ha visto ya la supercompensación? ¿Sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de supercompensación en el entrenamiento? Bueno, parece que no. ¿Qué es la supercompensación? Es el fenómeno biológico que viene a decir que después de una carga de entrenamiento y tras una recuperación adecuada, nuestro organismo no solo restaura su nivel inicial, sino que se establece en un nivel superior al que tenía antes. Ahí está Mora, que es el autor, 1995, y él dice lo siguiente. Miren acá, para que tengan en cuenta cómo tiene que ser nuestro entrenamiento, ¿sí? Dijimos que estaba en nuestro estado de equilibrio, ¿sí? Que es este, nuestro cuerpo está en un estado de equilibrio, en una línea de equilibrio, ¿sí? Donde acá aparece un estímulo. Este estímulo lo vamos a llamar entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento. Aparece un entrenamiento. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Reacciona. ¿Cómo reacciona? Se fatiga, disminuye sus capacidades, tanto condicionales como coordinativas, ¿sí? Durante el ejercicio. Cuando yo entro a la fase número 3, que es de recuperación, ¿sí? Mi cuerpo recupera las capacidades, ¿sí? Recupera todas sus funciones que perdió en la fase 2 cuando estaba cansada, porque cuando nosotros estamos agotados, perdemos y disminuimos funciones, que después las recuperamos con la recuperación. Entonces mi sujeto se va a recuperar y va a trabajar en un nivel superior. Acá va a estar su línea de equilibrio, su nueva línea de equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las capacidades, mis capacidades, han aumentado, han crecido, ¿sí? Ya no está en el nivel, en el primer nivel. Yo entrené, por supuesto voy a tener un poco más de fuerza, más resistencia, más flexibilidad, más coordinación. Entonces voy a volver a una línea de equilibrio, pero mucho más superior a la que yo estaba. ¿Qué va a pasar acá? Acá el entrenador tiene que ser lo suficientemente inteligente para poner una carga un poquito más elevada, ¿sí? Un poquito más elevada que la primera que puso. ¿Por qué? Porque la primera que puso ya es una carga que yo ya la dominé, yo ya me adapté a esa carga. Entonces una carga nueva, una carga un poquito más elevada, yo me voy a tener que volver a adaptar. ¿Qué va a pasar? Me va a dar una carga, acuérdense cuando estamos hablando de carga, que no hablamos de kilos, sino de todo lo otro que le dije recién. Viene mi entrenador, me da una nueva carga un poco más elevada. ¿Qué va a pasar? El sujeto, mi sujeto, se va a cansar, se va a fatigar, van a descender sus capacidades, pero
este cansancio ya no es el mismo que el primero. Yo me voy a cansar, ¿sí? Pero va a ser un cansancio más corto, donde yo me voy a recuperar también, pero esta recuperación no va a ser la misma que en la primera. Va a ser una recuperación más rápida, más corta, ¿sí? Me voy a recuperar más rápido porque yo ya voy a estar más entrenada. Y voy a volver mis capacidades van a volver a subir a un nivel superior, y así sucesivamente y así progresivamente. Y voy a ir poniendo un poquito más de carga, un poquito más de carga, un poquito más de carga, y así ir progresando, ¿sí? Vamos a seguir viendo para profundizar este tema. Estímulos aplicados en la fase de supercompensación. Acá, mire, acá era lo que estuvimos hablando recién. Las cargas son progresivas. Las cargas de entrenamiento son progresivas, son sucesivas, ¿sí? A tener muy en cuenta esto. No es que yo hoy empiezo el gimnasio y hoy voy y levanto carga como que estoy entrenando hace 2 años de seguido. No, progresivamente, progresivamente. Y esto todos nosotros tenemos que explicarle a nuestro alumno, ¿sí? Que no es que, primero y principal tenemos que explicarle que el proceso va a durar un tiempo largo, ¿sí? Un tiempo prolongado. Y que las cargas vamos a ir de lo más bajo a ir haciéndolo más complejo, progresivamente. Que no venga apurado a entrenar, porque esto es un proceso, que un resultado vamos a ver acá 3, 4, 5, 6 meses, según cómo usted venga. Ya vamos a ver otro de ese tema al principio, uno de los principios, que es la periodización, según cómo usted tenga la frecuencia de entrenamiento, ¿sí? Pero eso ya vamos a ir viendo a pasar en las clases. Dice, determina el grado de crecimiento de la capacidad funcional del organismo y nos indica claramente que el siguiente esfuerzo ha de realizarse principalmente en el periodo de la supercompensación. Esto es lo que estuvimos viendo. En un proceso de acondicionamiento físico racional y fisiológico, tan importante es el esfuerzo, la carga como la recuperación. Fíjense acá lo importante que esto que estamos hablando. Antes se tenía muy en cuenta que la parte principal del entrenamiento era el entrenamiento en sí, era el entrenamiento de la carga, digamos, ¿sí? Dejando de lado lo que era un poco la recuperación, ¿sí? Lo que eran las cargas del entrenamiento. Cuando yo iba al gimnasio, yo iba y me daban una rutina de entrenamiento que yo salía y me temblaba las piernas. Yo después no me podía sentar del dolor, ¿sí? Y por ahí el entrenador lo que me hacía era, bueno, dale, dale, o sea, no me dejaba tampoco recuperarme. Hoy en día está comprobado científicamente, hay gente que estudió esto al respecto y ha comprobado mediante estudios que realizaron que el entrenamiento, las cargas del entrenamiento y las pausas de recuperación son iguales de importantes las tres. Ninguna es más importante que la otra, ninguna. ¿Sí? Es muy importante el entrenamiento, es muy importante la carga que yo voy a utilizar en el entrenamiento, y es muy importante que las recuperaciones sean efectivas. ¿Para qué? Para que se produzca esta supercompensación, para que mis capacidades crezcan, para que yo vaya creciendo y avanzando, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, hablando de las cargas, para que ustedes vean. Tenemos mi línea de equilibrio, ¿sí? Tengo un estímulo, ¿ok? Acá. ¿Qué pasa? Mis capacidades. Yo me canso, desciendo las capacidades, ¿sí? Pero acá me recupero perfectamente, me recupero muy bien, y mis capacidades están en un nivel superior.
Yo tengo más capacidades que en este primer estímulo. Pues entonces, este segundo estímulo tiene que ser un poco más elevado, ¿sí? Tiene que ser un poquito más elevado. ¿Qué va a pasar? Yo me voy a volver a fatigar, esta fatiga ya no va a ser como la primera, ¿sí? Va a ser mucho más corta porque yo ya estoy más entrenada. Me voy a recuperar, esta recuperación va a ser mucho más rápida, ¿sí? Porque cuanto más entrenada estoy yo me recupero más rápido, y voy a estar en un estímulo superior al anterior, ¿sí? Y acá tengo que poner un estímulo un poquito más progresivo, y así sucesivamente. Esta es la forma correcta de entrenar. Esta es la forma correcta de entrenar. Acá lo que yo le estoy diciendo, esto no es que en una sesión de entrenamiento, en una clase de entrenamiento, yo voy a ir haciendo esta progresión. No, esta progresión la voy a ir haciendo según mi planificación. Según mi planificación. Ponerle que esta progresión yo la voy haciendo, tiene mucho que ver según las características del sujeto. Tiene mucho que ver las características. Porque si me viene un sujeto ya entrenado, la progresión de las cargas van a ser mucho más rápidas, ¿sí? Ahora, si me viene un sujeto que no entrena hace 3 años, hace 6 años, hace 2 años, mi progresión de la carga van a ser más paulatinas, ¿sí? Ponerle que para que yo me pase de este estímulo a este estímulo, tengo que ver a ver cómo reaccionan las cargas, cómo reacciona en las posturas, en el ejercicio. Tengo que ver muchos factores que ya los vamos a ir conociendo a medida que van pasando las clases, factores a tener en cuenta, para ver, bueno, a ver, vamos a progresar la carga acá dentro de 3 semanas. De 4 semanas, ¿sí? Según cómo él me vaya respondiendo al entrenamiento. A eso nos vamos refiriendo más que nada. No es que hoy hago sentadilla y en la próxima sentadilla que hago le pongo más carga, ¿sí? Hay muchos factores a tener en cuenta que lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos pasando las clases. Acá está el autor, quien nos dice al respecto. Bien, acá tenemos 4 tipos diferentes de supercompensación. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi entrenamiento puede suceder cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas 4 cosas. 1. Mi supercompensación va a ser positiva, mi entrenamiento va a ser positivo cuando las cargas del entrenamiento, la recuperación y mi entrenamiento sea acorde a las posibilidades del sujeto. Esta es la supercompensación positiva que recién la vimos, ¿sí? Que recién la vimos. Ahora, nula. ¿Cuándo va a ser nula? Acá tengo mi estímulo, mi línea de equilibrio, ¿sí? Tengo el estímulo, el sujeto se cansa, ¿sí? Se recupera, pero ¿qué pasa acá? Vuelvo a darle el mismo estímulo. El sujeto se cansa, se recupera, vuelvo a darle el mismo estímulo. Se cansa, se recupera, vuelvo a darle el mismo estímulo. ¿Qué está pasando acá? Acá es cuando tengo un entrenamiento y el estímulo, la carga que yo le doy, la mantengo durante un tiempo muy prolongado. La mantengo durante un tiempo muy prolongado. Entonces el sujeto, ¿qué pasa? Él está adaptado a esa carga. Esa carga le va a fatigar un poquito, se va a recuperar rapidísimo y no le produce más nada. No le produce más nada porque él ya está adaptado a esa carga. ¿Sí? Esto al principio a mi sujeto le va a dar él se va a adaptar a esa carga, o sea, le va a dar una supercompensación. Pero si yo sigo manteniendo la misma carga de entrenamiento, la misma carga de entrenamiento, la misma carga de entrenamiento, no progreso en la carga, va a pasar esto.
Mi sujeto ya no va a ir a la supercompensación, ya no va a progresar porque esa carga ya no le produce más nada. Él está adaptado ya a esa carga, ¿sí? Eso por un lado, ese puede ser un tipo de entrenamiento. El 3 dice de efecto acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá tengo mi estado de equilibrio, ¿sí? De mi cuerpo, tengo un estímulo, se va a cansar mi sujeto, cuando está recuperando, yo le doy otro estímulo. Más se cansa, está mucho más cansado, cuando se está recuperando, yo le doy otro estímulo. Está muy cansado, más cansado que al principio, ¿sí? Y cuando se recupera, cuando se va a su casa, cuando duerme, cuando se alimenta adecuadamente, cuando duerme lo suficiente tiempo que tiene que dormir, entra a un estado de supercompensación. Vuelve ahí al gimnasio, ¿sí? Mi entrenador me da un estímulo, yo me fatigo, me canso, me estoy recuperando, otro estímulo, otra carga. Me canso mucho más porque no recuperé, otra carga, más cansado todavía. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? No le estoy dejando recuperarse completamente al sujeto. No le estoy dando el tiempo necesario de recuperación, ¿sí? Entonces, como yo no le estoy dando el espacio suficiente para que él se recupere, cada vez estás más cansado, va acumulando la fatiga, va acumulando el cansancio. Y si yo estoy cansado, la ejecución de los ejercicios, sea posturales, la voy a hacer mal. Porque cuando yo estoy cansado, yo pierdo mis capacidades. Entonces pierdo muchísimo lo que es la coordinación, el equilibrio, ¿sí? Pierdo muchísimo y la ejecución de las actividades están mal. Por eso lo importante es que la recuperación sea en un tiempo prolongado. Cuanto más alto sea mi carga, acuérdense cuando estamos hablando de carga, ¿de qué estamos hablando? Cuando más alto sea mi carga, más tiempo de recuperación me va a llevar, ¿sí? O otro tipo de entrenamiento puede ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en mi estado de equilibrio, viene una carga, ¿sí? Yo me fatigo, me recupero, pero ¿qué pasa acá? Uno, no me estoy recuperando correctamente. Dos, la carga que estoy utilizando es muy pesada a mis posibilidades, es muy elevada a mis posibilidades, ¿sí? Me vuelvo a fatigar, cuando me estoy recuperando otra carga, me vuelvo a fatigar cuando me estoy recuperando otra carga. Fíjense cómo voy descendiendo. Voy descendiendo. Uno, porque no me llevo a recuperar completamente, y otro, porque la carga que me están dando es muy elevada a mis posibilidades, ¿sí? Y yo no voy a avanzar, no voy a crecer, porque estoy cada vez más cansada, más adolorida, tengo menos fuerza, tengo menos resistencia, soporto menos, menos me sale la buena, correcta postura y posiciones en los ejercicios, ¿sí? Bien, acá pueden ustedes visualizar cuál es el entrenamiento correcto que tenemos que tener en cuenta y cómo pueden fallar nuestros entrenamientos según la carga y la mala recuperación. ¿Sí? Bien, efectos fundamentales para lograr la adaptación. Uno era lo que vimos, la supercompensación. La supercompensación como la vimos recién, ¿sí? O sea, para que yo me adapte al entrenamiento, para que yo tenga una buena adaptación, uno tiene que ser la supercompensación, que la vimos recién, cómo tiene que ser nuestro entrenamiento. Otra, tenemos que ir acompañado de la dieta, por supuesto, de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer un entrenamiento, yo voy a arrancar un entrenamiento, pero para que yo pueda adaptarme a este entrenamiento positivamente, tengo que ir
acompañada de una correcta dieta. Cuando hablo dieta, no es que estoy hablando de hacer dieta, ¿sí? Sino que alimentarnos con todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en las medidas y proporciones correctas que cada cuerpo necesita. Nosotros, como entrenadores, podemos tener una idea, que tengo una diapositiva donde nos va a orientar un poco en la alimentación, que la vamos a dar en próximas clases, pero nosotros como entrenadores podemos tener una idea de qué aconsejar a nuestro alumno, pero no podemos darle una dieta porque no es nuestra área, no es nuestra área. Lo que nosotros podemos hacer es recomendar que, que el sujeto que viene a entrenar con nosotros visite y vaya con un profesional de la alimentación, que es una nutricionista. Yo te puedo aconsejar, te puedo decir, pero quien te tiene que dar una correcta evaluación y alimentación es una nutricionista, es un especialista al respecto. ¿Por qué? Si mi sujeto va a una nutricionista a pedirle una correcta alimentación, porque está entrenando, está haciendo entrenamiento funcional, ¿sí? Y quiere estar acorde al entrenamiento. Ella le va a ver, según las características fisiológicas del sujeto, qué tipo de nutrición necesita para este tipo de entrenamiento, ¿sí? Pero si este sujeto le dice a la nutricionista que le arme un entrenamiento funcional, ella no lo va a poder hacer, porque no es de su área, ¿sí? No es su área. Bueno, nosotros lo mismo. Nosotros tenemos que decirle a nuestro sujeto, bueno, mira, yo te voy a armar el entrenamiento funcional, yo te voy a orientar en el entrenamiento, pero vos tenés que acompañar con una correcta alimentación para que esto tenga beneficio, ¿sí? Por eso yo te aconsejo que vayas a ver una nutricionista. Ella te va a decir qué tipos de alimentación necesita tu cuerpo, ¿sí? Y en qué proporciones. Así tenemos que responder en esta área cuando nos preguntan, ¿sí? El descanso. Bueno, el descanso ustedes están viendo, ahora estamos viendo lo fundamental que es la recuperación, ¿sí? Lo fundamental que es en el entrenamiento el descanso. Especialistas científicos que estudian al respecto nos recomiendan que nosotros debemos descansar un mínimo de 8 horas. ¿Sí? Un descanso nocturno, continuo estoy hablando, ¿sí? Un descanso profundo. Y mucho más cuando realizamos entrenamiento, nuestro cuerpo necesita descansar. ¿Por qué? Porque en el descanso nosotros restauramos todas esas fibras que rompimos en el entrenamiento, ¿sí? Es donde más nosotros anabolizamos, ¿sí? Es donde más nuestro cuerpo anaboliza y crece en las capacidades y crece en masa muscular, ¿sí? Y donde, en el descanso es donde más nuestro cuerpo avanza en el entrenamiento. Por eso es muy importante el descanso, ¿sí? Su capacidad de trabajo y adaptación al mismo. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que las personas somos seres individuales. No hay dos personas con las mismas características, ni capacidades, ni condiciones. Entonces, yo capaz que me adapte al entrenamiento muchísimo más rápido que mi amiga que va conmigo, ¿sí? Porque tenemos dos... porque nuestro organismo y nuestras funciones son totalmente diferentes, ¿sí? Capaz que a ella les lleve un poco más de tiempo adaptarse a esa carga y yo me adapte mucho más rápido, ¿sí? Esto quiere decir a tener en cuenta, por eso, por ejemplo, hay algunas personas que nos dicen,
profe, ¿por qué ella ya bajó, ponele como ejemplo, bajó un montón de peso y yo no, y estamos haciendo el mismo entrenamiento? Porque tu organismo es totalmente diferente al de ella, ¿sí? Tus capacidades son totalmente diferentes al de ella. Hay que ver ella con qué alimentación está acompañada. Esas cuestiones, ¿sí? Así nosotros tenemos que al agarrar estas herramientas y para después poder dar una fundamentación a los que nos preguntan, a preguntas muy casuales que nos hacen nuestros alumnos. Comprobar el estado de salud y detectar a tiempos diferentes anomalías. ¿Qué quiere decir esto? Según el estado de salud, hay gente que se va a adaptar mucho más rápido al entrenamiento, ¿sí? Aquellas personas que tengan algún problema de salud o anomalías en el cuerpo, le va a costar un poco más a la adaptación que a los que no tengan, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que son detectar a tiempo diferentes anomalías en el cuerpo. Yo les voy a enseñar en las próximas clases cómo detectar a simple vista esos sujetos que tienen problemas posturales en la columna, en la cadera, ¿sí? O en las rodillas, ¿sí? A simple vista, así como nosotros podemos detectar esas anomalías y lógicamente cómo la vamos a entrenar, ¿sí? Porque cambia totalmente nuestro entrenamiento si viene una persona que tiene escoliosis, por ejemplo, que es una anomalía de la columna vertebral. Eso lo vamos a ver en clases futuras. Bien, acá tenemos otro autor, que es Álvarez, y Álvarez nos define umbral como. Él habla de umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral, no sé si mucho lo ha escuchado, que lo manejamos a través de la ley de Joule, ¿sí? Que es el umbral de tolerancia que nosotros tenemos. Vamos a ver a qué se refiere para ir entendiendo qué quiere decir Álvarez. Álvarez dice que el umbral es la capacidad básica del individuo que va a condicionar el grado de intensidad del estímulo. Son cambios que se producen en el metabolismo durante el ejercicio. Así nos dice que tenemos dos niveles de umbral. Este sujeto dice que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nosotros como sujeto tenemos dos niveles de umbral, ¿sí? Un umbral, dice, el umbral de estímulo es el límite por encima del cual las cargas de entrenamiento producen adaptaciones positivas en nuestro organismo. Álvarez nos dice, ¿se acuerdan nuestro estado de equilibrio, nuestra línea de equilibrio? Él nos dice, él la llama umbral. Él la llama umbral, no, ya no la llama línea de equilibrio. Él la llama umbral, donde él dice cuando entrenamos sobre ese umbral, ¿sí? Nos va a dar adaptaciones positivas a nuestro entrenamiento. Ahora, él nos dice, hay otra línea en nuestro organismo que es la máxima tolerancia. Una vez superado ese umbral, existe otro límite superior por encima del cual los estímulos ofrecen efectos negativos sobre el organismo. Él nos dice que tenemos otra línea que es nuestra máxima tolerancia, ¿sí? Donde entrenar por sobre esta línea, que es nuestra máxima tolerancia, ya es perjudicial para nuestro organismo. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver acá un ejemplo para entender mejor de lo que estamos hablando. La ley de Joule, umbral, dice, tenemos 4 tipos de estímulo. 1, estímulos que se encuentran por debajo del nivel del umbral y por tanto no tienen la intensidad suficiente para producir efectos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá. ¿Se acuerdan nuestra línea de equilibrio? Bueno, este autor lo llama umbral. Él dice que tenemos 2 líneas en nuestro cuerpo. Una que es la de umbral
y la otra que es la máxima tolerancia. La máxima tolerancia. Entonces él dice, vos te vas a entrenar, vas a tener cargas, y estas cargas o son muy bajas o vos ya te adaptaste. ¿Sí? Como ¿se acuerdan que estuvimos hablando, vimos un ejemplo en la supercompensación de si estas cargas son muy bajos según tus posibilidades, o vos ya estás adaptado a esas cargas, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que este entrenamiento ya no te va a dar ningún tipo de efecto. No te va a dar ningún tipo de efecto, porque las cargas son muy bajas a las que vos podés hacer. Por eso hay que tener en cuenta acá que no solamente es importante tener en cuenta cuando las cargas son muy elevadas, sino también cuando son muy bajas. Por eso nosotros, cuando viene mi sujeto a entrenar, yo tengo que tener una fichita personal de él, donde yo le voy a estar preguntando al sujeto, bueno, ¿hace cuánto no entrenás? ¿Tomás medicamento? ¿Tenés alguna enfermedad fisiológica? ¿Tenés algún problema en las rodillas? ¿Tenés alguna operación? ¿Sí? Básicas, cuestiones básicas para que yo pueda determinar qué carga es la que él puede soportar. ¿Sí? Ahora, si mi carga del entrenamiento es muy baja para las posibilidades de él, no le va a producir nada a mi entrenamiento, no le va a dar ningún efecto, no va a crecer en sus capacidades. ¿Sí? El 2 dice, estímulos que se encuentran a nivel del umbral se producen adaptaciones y mejoras en el rendimiento, siempre y cuando se repitan muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Acá. Viene el sujeto a entrenar, esto también lo vimos en la supercompensación. Fíjense que este autor nos habla de lo mismo, pero desde otro punto de vista. ¿Sí? Este autor nos dice, viene el sujeto a entrenar y yo le doy el entrenamiento, y este entrenamiento es el mismo, y 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 el mismo, por un tiempo muy prolongado. ¿Qué va a pasar? Mi sujeto tampoco ya no va a crecer en sus capacidades, ya no va a avanzar en sus capacidades, no va a avanzar en el entrenamiento, pero sí le va a servir como un entrenamiento de mantenimiento. Ahí, lo va a mantener ahí. O sea, él va a poder hacer su vida normal y con este entrenamiento él se va a sentir mucho más activo, se va a sentir con mucho más energía, es un entrenamiento que le va a ayudar para moverse, para elongar, para tener una actividad, para no estar en el sedentarismo, para no caer en el sedentarismo. Es un entrenamiento de mantenimiento, ¿sí? Donde me va a mantener ahí. Voy a entrenar, pero ahí, siempre en la misma, ¿sí? No vamos a crecer. El número 3 es lo que estuvimos hablando recién de la supercompensación. Estímulos que se encuentran por encima del nivel de umbral y que producen claramente efectos de adaptación, de entrenamiento y mejora del rendimiento. Acá. ¿Qué pasa acá? Yo tengo un entrenamiento. Este entrenamiento, fíjense que está mi línea de equilibrio, está por encima de mi línea de equilibrio, ¿sí? O sea, yo con una correcta carga, esta carga me va a dar un desequilibrio en mi organismo, me va a desequilibrar, me va a producir algo, ¿sí? Yo me voy a recuperar completamente y voy a ir trabajando en un estado superior, como en la supercompensación que la vimos recién, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este entrenamiento va a estar trabajando siempre acá, entre mis posibilidades y por debajo de mi máxima tolerancia. Por debajo de mi máxima tolerancia. O sea, yo no voy a ir a trabajar al 1000 por 1000, ¿sí? Por sobre mi máxima tolerancia, porque ya es otro tipo de entrenamiento y es algo perjudicial para mi cuerpo. Pero si yo me mantengo acá, entrenando siempre
por encima de mi umbral y por debajo de mi máxima tolerancia, voy a ir avanzando ahí en las cargas, ¿sí? Con cargas progresivas, esas cargas me van a dar un desequilibrio en mi organismo, yo me recupero, y así sucesivamente, que es en este estado, ¿sí? Que es en este estado de entrenamiento. Ahora, el 4. Estímulos que se encuentran por encima del nivel de nuestra máxima tolerancia, que provocarían lo que se denomina estado de sobreentrenamiento, fatiga, sería un sobreesfuerzo. Acá. Esta es mi máxima tolerancia. Esto es donde mi línea máxima de tolerancia al entrenamiento, ¿sí? Si yo entreno acá con ejercicios y cargas muy elevadas a las posibilidades del sujeto, como lo vimos en los modelos de la supercompensación recién en la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Qué pasa? El sujeto va a ir retrocediendo. Va a estar cada vez más cansado, ¿sí? Va a tener menos fuerza. ¿Por qué? Porque está trabajando con cargas muy elevadas a sus posibilidades, ¿sí? Acá está el autor. ¿Se entiende lo que estamos hablando? O sea, ¿cómo tenemos que encarar a nuestro entrenamiento? Acá vimos dos formas de dos diferentes autores, pero están hablando del mismo contenido, ¿sí? Del mismo contenido. Bien, acá vamos a ver qué hablamos cuando hablamos de infraentrenamiento y qué pasa cuando hablamos de sobreentrenamiento, ¿sí? A tener en cuenta estas definiciones porque es algo que la vamos a ir manejando todo el tiempo en nuestra capacitación, ¿sí? Cuando hablamos de infraentrenamiento, dice, sucede cuando uno está descansando mucho entre series, ¿sí? Entre las sesiones de entrenamiento, en el entrenamiento en sí, o sea, ya me paso de descanso, pesos muy por debajo de sus posibilidades, haciendo la misma rutina de entrenamiento durante meses y años. Si caigo en este infraentrenamiento, cuando utilizo cargas muy bajas a mis posibilidades, o cuando me mantengo en el mismo entrenamiento con las mismas cargas de entrenamiento durante mucho tiempo, ¿sí? Entro en este estado de infraentrenamiento, donde las cargas ya no me producen más nada, no avanzo, no crezco, ¿sí? Su cuerpo y rendimiento sigue siendo el mismo, no vas a progresar porque el cuerpo vuelve a la línea base, ¿sí? O sea, mi cuerpo siempre el mismo, ahí. Es de mantenimiento como lo vimos recién en la diapositiva anterior. Infraentrenamiento es un entrenamiento de mantenimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de sobreentrenamiento? Sobreentrenamiento, dice. Quiero mover esto porque no puedo. Sobreentrenamiento dice, estás entrenando con volúmenes, frecuencias o intensidades superiores a la que tu cuerpo es capaz de recuperarse. Sobreentrenamiento. Esto es lo que yo le dije, cuando el entrenamiento y las cargas de entrenamiento son muy elevadas a mis posibilidades, caigo en un sobreentrenamiento. Cuando yo caigo en un sobreentrenamiento, hay gente que le producen náuseas, mareos, ¿sí? Malestares, ¿sí? Tienes menos fuerzas cada semana. Esto es lo que yo le estaba diciendo. Tu fuerza se va disminuyendo porque estás cada vez más fatigado, más fatigado, más fatigado, que esa fatiga se acumula, pues tu fuerza no es la que comenzaste, disminuye, ¿sí? Te empieza a doler los músculos, las articulaciones, ¿sí? La frecuencia cardíaca alta en estado de reposo, esto es muy frecuente en los sobreentrenamientos. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa, ya duchada, sentada, relajada, y mi frecuencia cardíaca sigue siendo muy elevada, es un síntoma que estoy entrenando demasiado fuerte según mis posibilidades, ¿sí? Te va viendo en el espejo cada vez peor, te ves en el espejo cada vez peor, ¿por qué? Porque estás súper cansado, súper adolorido, no tenés fuerza para nada, te duele todo el cuerpo, o sea, por eso te vas viendo cada vez peor, ¿sí? Acá está la diferencia entre uno y otro.
En los dos extremos, diríamos. Bien, acá vamos a ver esto que estamos hablando de que empezamos la capacitación de hoy, las adaptaciones, agresiones, estímulos. ¿Qué quiere decir? Podemos afirmar que esta adaptación, de la que tanto se habla como objetivo del entrenamiento deportivo, es producto de una agresión contra el individuo. Se está atentando contra su integridad física y psíquica. Por más pedagógico y planificado que sea el proceso, estamos agrediendo, cargando contra el metabolismo, las articulaciones, la musculatura, lo psicológico y contra todos los componentes de nuestro organismo. ¿Sí? Esto es lo que pasa, ¿sí? Yo estoy en mi estado de equilibrio, me voy a entrenar, esto es una agresión a mi cuerpo. ¿Sí? Por más planificado que sea mi entrenamiento, ¿sí? Por más que tenga yo un proceso de entrenamiento, yo voy a agredir contra todo mi metabolismo, ¿sí? Contra la musculatura. Esto me va a dar también un efecto psicológico, ¿sí? Porque es algo que ir a entrenar, salvo caso que uno ya esté adaptado al principio, no es muy placentero que digamos, ¿sí? Por eso a la gente le cuesta tanto ir a entrenar, porque es una agresión que uno le está produciendo al organismo, ¿sí? Esta agresión, administrada en forma sistemática y con cierto grado de continuidad, es lo que permite la adaptación, ¿sí? De esta manera es que se pueden soportar los diferentes esfuerzos a los que nos sometemos para ser más eficientes en las prácticas del deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que esta agresión, con una correcta recuperación, con una correcta carga, yo me voy a adaptar. Por eso es que mi carga tienen que ir siendo progresivas, ¿sí? Y acá para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, para que vean, fíjense, acá tengo el estímulo, ¿sí? Tengo el estímulo externo, ¿sí? La agresión, donde, ¿qué pasa? Alteración al organismo, mi cuerpo se altera, ¿sí? Se altera todo mi organismo por este estímulo, yo me voy a recuperar correctamente, me voy a adaptar a ese estímulo, voy a mejorar mi rendimiento, voy a volver a poner un estímulo un poquito más superior al anterior. Este estímulo, como es un poco elevado, pues yo no lo conozco, va a alterar mi organismo, me voy a recuperar, me voy a adaptar al estímulo, voy a mejorar en mi rendimiento y así sucesivamente. Y así sucesivamente y así progresivamente, ¿sí? Esto es lo que llamamos leyes de adaptación al entrenamiento. Bien, acá Seyle dice, identificó dos formas de estrés, ¿sí? Un estrés beneficioso que produce crecimiento y un estrés perjudicial que provoca decadencia, daños, enfermedades o la muerte. Seyle nos dice que tenemos una tensión, tenemos un estrés que puede ser de manera positiva o negativa en nuestro organismo. Si es positiva, vamos a tener un crecimiento en nuestro rendimiento, ¿sí? En nuestras capacidades, vamos a progresar en el entrenamiento. Ahora, si este estrés, esta tensión es negativa en nuestro organismo, voy a tener una decadencia en mis capacidades, voy a producir daños en mi organismo, ¿sí? Me puede producir lesiones en mi organismo, y la muerte, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque mi entrenamiento es tan elevado, y yo sigo entrenando, que me puede agarrar un paro cardíaco, chau, ¿sí? Por eso es muy importante tener una base primero de mi alumno, a ver, de antecedentes, tener algún problema cardíaco, estás tomando medicación, o sea, tener una idea con qué cargas yo puedo trabajar con él, ¿sí? Bien, acá como ejemplo, como repaso de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Tenemos la adaptación. ¿Qué quiere decir esta adaptación? Que yo tengo un estímulo, ¿se acuerdan que yo estaba en un estado de equilibrio? Aparece un estímulo,
Este estímulo puede ser adecuados o inadecuados, pueden ser buenos para mi organismo o malos para mi organismo, ¿sí? Acá lo que era que vimos la supercompensación, cuando un estímulo es bueno para que yo crezca, cuando los estímulos son malos y perjudiciales para mi organismo, ¿sí? Cuando me aparece este estímulo, en mi cuerpo hace una respuesta, ¿sí? Busca una respuesta, donde en esa respuesta va a haber cambios. Estos cambios pueden ser funcionales, ¿sí? O pueden ser estructurales. Estos cambios funcionales, ¿a qué me refiero? Son cambios que yo voy a, a lograr a corto plazo, diríamos, ¿sí? Donde yo, funcionales, donde voy a aumentar más rápidamente lo que sean mis capacidades, tanto condicionales como coordinativas, ¿sí? O sea, voy a tener, con poco entrenamiento yo ya voy a tener más fuerza, más resistencia, ¿sí? Más flexibilidad, ¿sí? En cambio, si yo busco cambios estructurales de la estructura, ¿sí? Esto lleva mucho más tiempo. Esto lleva mucho más tiempo. Esto es lo que yo tengo que definir con mi alumno, ¿sí? ¿Qué querés? ¿Qué cambios? ¿Funcionales? Para vos tener más resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación, equilibrio, o estructurales, ¿sí? Los estructurales llevan mucho más tiempo de entrenamiento para ver los resultados. En estos cambios yo puedo tener más rendimientos, ¿sí? O puedo caer en un infraentrenamiento o en un sobreentrenamiento como lo vimos recién, ¿sí? Puedo caer en un infraentrenamiento donde el entrenamiento yo me adapté, no hay cambios, no hay progreso, ¿sí? O en un sobreentrenamiento si mi entrenamiento es muy elevado fuera de mis posibilidades como los vimos, ¿sí? Y acá dice, cuando el estímulo es grande, la recuperación va a ser mayor. Esto a tener en cuenta también. Y por último tenemos acá que hablamos del umbral, ¿se acuerdan? Teníamos el umbral y nuestro umbral de la máxima tolerancia, que es lo mismo que la supercompensación visto por otro autor. Bien, hasta acá. Hasta acá vamos a tomar nuestra pausita, ¿sí? Y vamos a seguir en 10 minutitos. Así vamos, estiramos un poco las piernas, ¿sí? Yo me preparo un café y seguimos, ¿ok? Ahí nomás conectados. Dale, profe. Entendieron lo que estamos hablando en la clase de hoy, cómo tienen que desarrollarse los tipos de entrenamiento, ¿sí? Van comprendiendo para qué lados vamos encaminando esto. ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Qué chicos aplicados, ¿eh? Entienden todo ustedes, entienden todo. Muy bien, vamos a seguir entonces. A ver, a ver, a ver. Si me da para volver acá. Bien, ahí puse la diapositiva, me avisan si no ven o no se me escucha a mí, ¿sí? O si no pasa la diapositiva. Bien, ahora vamos a comenzar con la carga, ¿sí? Con la carga. Vamos a ver qué estamos hablando cuando hablamos de carga, ¿ok? Dice, se denomina como carga física de entrenamiento a los estímulos de movimientos o ejercicios de entrenamientos generales, especiales y competitivos adecuadamente dosificados y que produzcan modificaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psíquicas, y que posibiliten la adaptación del organismo al esfuerzo físico. Ahí está el autor, ¿sí? Fíjense que lo que es carga es todo lo que recién estuvimos definiendo atrás, ¿sí? Adaptación, ¿sí? Lo psicológico, lo morfológico, ¿sí? Los ejercicios, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo recién, lo que estuvimos hablando, lo define este autor en carga, ¿sí? En cargas del entrenamiento. Vamos a ver qué tipos de cargas del entrenamiento tenemos, ¿sí? Tenemos cargas de entrenamientos externas e internas.
¿Cuáles son las externas? Es aquella carga de entrenamiento que podemos observar directamente. Se trata de indicadores de trabajo. Distancia, peso, tiempo. Esto es lo que yo le estaba diciendo a ustedes cuando yo digo carga, cuando yo doy ejemplo y digo cargas, estoy hablando de distancias, tiempo, series, repeticiones, peso, ¿sí? Alturas, tiempos, ya lo dije, ¿ok? Esas son todas las cargas externas, que todo se globaliza cuando hablamos de carga, ¿sí? Y las internas es el efecto que produce la carga externa sobre el organismo, que vendría a ser la frecuencia cardíaca, el aumento de las capacidades, tanto condicionales como coordinativa, la respiración y la presión arterial, ¿sí? Son todos esos efectos internos que me produce la carga externa, ¿ok? Bien, Navarro nos define una clasificación de la magnitud de la carga. Navarro dice que tenemos cargas cuantitativas y cargas cualitativas, ¿sí? Donde las cargas cuantitativas están clasificadas por el volumen, la frecuencia, la duración. Y las cualitativas están clasificadas por la intensidad, la densidad y la complejidad, ¿sí? Para entender cada una de ellas, lo vamos a ver ahora de qué estamos hablando, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de volumen, frecuencia, intensidad, densidad, ¿sí? Complejidad. Así que vamos a ver qué dice Navarro. Pero esta es la clasificación de la carga, ¿sí? Componentes de la carga, bueno, acá vamos a ver la intensidad. ¿Qué es intensidad? ¿Qué es la intensidad cuando yo hablo de la carga? Cuando hablo, vamos a elevar la intensidad, vamos a ver, vas a trabajar a tal intensidad, ¿sí? La intensidad es el cómo del estímulo. Se expresa en porcentaje de la mejor marca, que es el 100% mi mejor marca, ¿sí? La intensidad se establece más o menos, para tener en cuenta, en 30 y 50% de mis posibilidades es una carga débil, ¿sí? 50-70 es liviana, 70-80 es una carga mediana, 80-90 es una carga fuerte, 90-100 es el máximo, y 100-140 ya es el supramáximo de mis posibles, supramáximo, ¿sí? Allá donde habíamos visto por arriba de nuestra máxima tolerancia. Esto es más que nada para tener en cuenta qué es la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de la mejor marca, que es nuestro 100%. Y ahí vamos manejando más que nada el 60%, el 80%, vamos a trabajar al 30%, ¿sí? Más o menos para manejar las intensidades. Navarro la considera como la fuerza con la que un estímulo actúa sobre el organismo del. Fíjense lo que dice Navarro, que es la fuerza con la que el estímulo actúa sobre el deportista, ¿sí? Según cómo impacta ese estímulo en mi organismo. Como grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio. Es el grado de esfuerzo que yo voy a realizar en un ejercicio, ¿sí? Para tener en cuenta cuando hablamos de intensidad. Cuando hablamos, estamos hablando de la carga del entrenamiento y hablamos de a tanta intensidad. Entonces nosotros sabemos qué es la intensidad. La intensidad la voy a marcar a mi mejor marca al 100%, ¿sí? Y ahí la voy a ir manejando según las intensidades que yo quiera trabajar con mi sujeto. Algunos indicadores de intensidad externo: la velocidad de la carrera, la velocidad de desplazamiento de un peso, variables registradas con el sistema GPS. ¿Qué quiere decir esto? Velocidad de la carrera. Bueno, vamos a hacer al 80% de intensidad. ¿Sí? Vamos a desplazar un peso con el 60% de tu intensidad. Y después dice las otras variables registradas con el sistema GPS. El GPS es un chip, no sé si ustedes lo saben, lo conocen,
que le suelen poner a los jugadores en un chalequito. ¿Sí? Usted cuando ven a los jugadores de fútbol, por ejemplo, con un chalequito, es porque tiene un chip, tiene un GPS. Y ese GPS lo que indica es todo. A qué intensidad corrió, a qué distancia, a cuánto tuvo su frecuencia cardíaca, todo me indica ese GPS, ¿sí? Todos los componentes de la carga me indica ese GPS. Pero bueno, ese ya es un sistema avanzado que luego le pones el chip en la computadora y te baja todos los datos, diríamos. Algunos indicadores de intensidades internos, que es la frecuencia cardíaca, porque aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? El VO2 máximo, que es el consumo de oxígeno, ¿sí? Y el lactato en sangre, el lactato es, yo ya lo mido con análisis de sangre y de orina, diríamos, eso ya está fuera de nuestras posibilidades, pero también es un factor que yo puedo tener en cuenta para medir, es un indicador, diríamos, de la intensidad. ¿Sí? Bien, esto es intensidad cuando hablamos de intensidad. Ahora, cuando hablamos de densidad de la carga, ¿de qué estamos hablando? Es la relación entre el trabajo y la pausa de cada carga. La densidad es mi trabajo, mi pausa de recuperación. Mi trabajo, mi pausa de recuperación. ¿Sí? Dice, cuando menor sea el periodo de recuperación entre estímulos, mayor será la densidad. Escuchen esto, cuando menor sea el periodo de recuperación, cuando yo me recupere más rápido, ¿sí? Más tiempo voy a trabajar con la densidad del ejercicio. ¿Sí? Según García, hay un micrófono prendido, Frías creo que... Ahí está, gracias. Según García Manso, se refiere a la relación entre las fases de esfuerzo y las de recuperación dentro de un ciclo de entrenamiento, ¿sí? La densidad, la fase de esfuerzo y la fase de recuperación en un entrenamiento. Cuando yo me recupero más rápido, más tiempo de densidad voy a tener en mi entrenamiento, ¿sí? El número de sesiones y de estímulos va a depender de las características del deporte, las características del deportista y la cualidad estimulada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo todos estos componentes de la carga, todos estos componentes que voy a utilizar, tengo que tener muy en cuenta, primero, qué tipo de entrenamiento voy a hacer, ¿sí? Y segundo, qué características tiene el sujeto. Esto es lo que vamos viendo y lo voy a repetir muchísimas veces para que ustedes lo tengan en cuenta porque es algo muy importante en el entrenamiento, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? De velocidad, capacidad de aceleración. Es lo mismo que estuvimos hablando acá. Periodos de trabajo, periodos de recuperación. Cuanto yo más rápido me recupero, ¿sí? Más tiempo de periodos de densidad de trabajo voy a tener. Eso es así como lo tienen que resumir a la densidad. Volumen. Cuando yo hablo el volumen de la carga, ¿de qué estoy hablando? Cuando yo hablo volumen, dice, es el cuánto del estímulo. Cantidad total de esfuerzo, determinada por metros, repeticiones, kilaje. ¿Qué es el volumen? Es el cuánto. O sea, la cantidad. Por ejemplo, en mi sesión de entrenamiento voy a hacer 6 series de 12 repeticiones de estocadas. Ese es mi volumen, ¿sí? En metros, en esta sesión de entrenamientos vamos a hacer 3 pasadas de 100 metros. Ese es mi volumen, ese es el trabajo que yo voy a hacer en esta sesión de entrenamiento, ¿sí? Dice, se considera uno de los componentes más determinantes en el proceso del entrenamiento deportivo y es, junto con la intensidad, el más estudiado. Tradicionalmente se la define como la medida cuantitativa de la carga
que se aplican en un ciclo de entrenamiento. Una sesión, microciclo, mesociclo. Esto lo vamos a ver cuando vamos a ver planificación, que es un mesociclo, un microciclo, una sesión de entrenamiento, un macrociclo. Eso se va desarrollando según los tiempos dentro de una planificación. ¿Sí? Bien, indicadores. Distancia recorrida. Bueno, en mi sesión de entrenamiento, hoy vas a recorrer 800 metros. Ese es el volumen, ¿sí? Cantidad de repeticiones. En la sesión de entrenamiento hoy vas a hacer un volumen de 6 series de 12 repeticiones en estocadas. 6 series de 12 repeticiones en lo que es ejercicios de empuje. Eso es mi volumen, ¿sí? Número de series, bueno, esto es lo que le estaba diciendo, y tiempos de trabajo. Tiempos de trabajo, por ejemplo, bueno, en esta sesión de entrenamiento vas a recorrer, vamos a hacer un trabajo de resistencia por 30 minutos. ¿Sí? Ese es mi volumen. Ese es mi volumen. Bueno, ¿se entiende? Acá, intensidad y volumen. Cuanto más intensidad yo tenga, voy a tener menos volumen. Esa es la relación que tengo entre intensidad y volumen. ¿Sí? A tener en cuenta. ¿Se acuerdan que la intensidad era el 100%, mi mayor y mejor intensidad? ¿Sí? Cuanto más intensidad, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando una intensidad del 80%, ¿sí? Mi volumen va a ser menos. O sea que voy a ponerle 6 repeticiones. Ahora, cuando mi intensidad la estoy haciendo a un 50% de mis posibilidades, mi volumen va a aumentar. ¿Sí? Mi volumen lo voy a trabajar a 12 repeticiones. ¿Sí? Esa es la relación, el ejemplo, para que ustedes sepan cómo se relacionan estos componentes de la carga. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la repetitividad o periodicidad del estímulo. Número de estímulos aplicados por semana. La frecuencia, según Navallo, hace referencia al número de unidades de entrenamiento por ciclo de entrenamiento, y esto nos sirve para identificar cuántas veces estimulamos la capacidad condicional. Bien. ¿Qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia es cuántas veces a la semana yo voy a trabajar ese grupo muscular. Ahora, cuando nosotros veamos los patrones de movimiento, van a saber qué ejercicios yo puedo realizar para qué grupo muscular. Yo voy a trabajar por grupos musculares, ¿sí? Entonces, la frecuencia es cuántas veces a las semanas yo voy a entrenar el mismo grupo muscular. Por ejemplo, dentro de los patrones motores de movimientos tenemos lo que es la cadera dominante, ¿sí? Y en una semana, ¿cuántas veces voy a trabajar cadera dominante? O sea, esos grupos musculares. Voy a trabajar 3 veces a la semana, ¿sí? Eso es la frecuencia. Eso es la frecuencia. El número de sesiones y de estímulos va a depender de la característica del deporte, las características del deportista, ejemplo, un sujeto deportista, por supuesto. También hay que tener en cuenta la frecuencia. Cuando hablamos de la frecuencia del entrenamiento, hay que tener en cuenta lo importante que es esta característica. Lo importante es que el sujeto tenga una frecuencia de entrenamiento continua, diríamos. ¿Sí? O sea, que el sujeto que vaya a entrenar y que quiera llegar y ver resultados en un tiempo, tiene que tener una frecuencia de entrenamiento. No es que yo me voy a ir el lunes, después me voy el viernes. No, o sea, hay que cumplir esta frecuencia semanal de entrenamiento para yo poder llegar a mi objetivo, para yo poder llegar a ver los resultados. Complejidad de la carga. Complejidad de la carga es otro componente, que son los niveles de dificultad de la tarea. ¿Sí? Acá podemos dividir en niveles de dificultad. Podemos tener niveles bajos, medios
o altos, simples o complejos. En eso más o menos podemos ir caracterizando estos componentes de la, diríamos. Podemos empezar con un entrenamiento según la característica de mi deportista, vuelvo a repetir, según la característica que tenga el deportista, el sujeto. Yo puedo entrenar con un entrenamiento, bueno, vamos a comenzar con un entrenamiento de cargas medias, ¿sí? Primero vamos a hacer ejercicios simples, ¿sí? Y así. Eso sería un ejemplo de lo que estamos hablando. Otro componente de la carga es la duración. Es la duración. Es la extensión en el tiempo de la carga. ¿Sí? La duración es la extensión en el tiempo de la carga. ¿Sí? Dice, debe estudiarse con detalle por el efecto que tiene sobre la capacidad de rendimiento del deportista, ya que según señalaba Berjovsky, existe un límite de tiempo a partir del cual la carga no ejerce más una acción de desarrollo o adaptación y solo significa una pérdida inútil de energía y de tiempo. ¿Vieron cuando yo le digo carga? Que cuando yo le estaba diciendo entre paréntesis, carga, no es que estoy hablando de kilos, estoy hablando de todo esto, ¿sí? De frecuencia, de intensidad, de duración, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que establecer un tiempo de ejecución de las actividades acordes a las capacidades y necesidades del sujeto. ¿Por qué? Porque si mi tiempo es demasiado largo, intenso, ya va a ser perjudicial para él, ¿sí? Y si es muy corto el tiempo que yo voy a desarrollar el entrenamiento o la actividad, no le va a producir nada. Fíjense cómo va teniendo todo relación de lo que estuvimos viendo anteriormente en la supercompensación, en la ley de Joule, ¿sí? Cómo se va relacionando con el componente de la carga. Está todo relacionado. Está todo relacionado. Entonces, eso es cuando hablamos de duración, ¿sí? Tiempo para generar una adaptación. Acá tenemos unos ejemplos para que ustedes vean cuando hablamos de tiempo, de qué estamos hablando. Para estimular la velocidad, el estímulo solo debe prolongarse mientras la intensidad puede mantenerse a un nivel máximo. O sea, que yo para entrenar la velocidad voy a entrenar en periodos cortos de tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito mi nivel máximo. Y ustedes saben que con la fatiga esto se va perdiendo, ¿sí? Entonces mi nivel máximo necesito estar al 100% para trabajar mi máxima velocidad, para tener una idea de cómo ir trabajando estas capacidades. Para trabajar la fuerza y la resistencia, el estímulo debe prolongarse más allá de la aparición de la fatiga muscular. O sea, para yo trabajar la fuerza y la resistencia, puedo trabajarla en un periodo más largo de entrenamiento, ¿sí? Puede estar la fatiga, puede aparecer la fatiga, pero voy a seguir trabajando y desarrollando esa capacidad, ¿sí? Ustedes saben la resistencia aeróbica, que yo trabajo más de 30 minutos para efecto del sistema cardiovascular. ¿Sí? La resistencia aeróbica es lo que más se trabaja uno para activar lo que es lo cardiovascular, para lo que es la quema de grasas, ¿sí? Que no es quema, sino es transformación de las grasas, ¿sí? O sea, es a través de una resistencia aeróbica que es un mínimo de 30 minutos. Cuando hablamos de resistencia aeróbica, estamos hablando de un entrenamiento que va a durar mínimo 30 minutos. La coordinación. Si aparecen errores técnicos en la ejecución, ¿qué pasa? La coordinación la puedo trabajar en periodos cortos, en tiempos cortos. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy fatigado, ¿sí? Aparecen errores técnicos en la ejecución. ¿Sí? Entonces la coordinación yo tengo que trabajar en una duración bastante corta, ¿sí? Sin estar fatigado. Bien, incremento de la carga. Miren acá, esto era lo que vimos allá primero, la supercompensación, ¿sí?
pero las quise poner acá para que ustedes vean, por ahí ustedes las pueden ver como el principio ondulatorio de la carga, ¿sí? Porque también la podemos llamar de esa manera y se la puede ver de esa manera, ¿sí? Y también como incremento de la carga. Pero es lo que nosotros estuvimos viendo como supercompensación, solamente que se lo va viendo con diferentes nombres y con diferentes autores, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo de lo que vimos, ¿sí? Solo quise ponerla porque la encontré como principio ondulatorio de la carga. Por ahí ustedes van a ver principio ondulatorio de la carga y van a decir, ¿qué es esto? Si esto no es la supercompensación, y ahí se van a confundir. Entonces quiero que tengan presente que tenemos varios autores que hablan de lo mismo con diferentes nombres, ¿sí? Bien. Acá tenemos más que nada un poco lo que es los principios de la carga que estuvimos viendo, ¿sí? Para ir teniendo en cuenta cómo vamos a ir encarando esta ejecución, esta forma de llevar a la práctica a la carga, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que un entrenamiento es a largo plazo, ¿sí? Un entrenamiento es a largo plazo. Sea cual fuera el objetivo, yo un entrenamiento a corto plazo no voy a conseguir resultados a muy corto plazo. Por eso nosotros tenemos que preparar psicológicamente a nuestro alumno y enseñarles que un entrenamiento nos lleva a un periodo de trabajo. ¿Por qué? Esto es todo psicológico. Esto es todo una cuestión psicológica que nosotros tenemos que ir trabajando con nuestros alumnos. Si yo le digo a mi alumno, mira, vamos a empezar a entrenar rapidísimo, vas a ver resultados. Acá 2, 3 semanas vas a ver resultados. ¿Qué pasa? Mi cerebro se programa para que en 2 a la tercera semana yo vea resultados. Y si yo no veo resultados, ¿qué pasa? Me frustro. Digo, ¿qué pasa? O sea, el profe me dijo y no estoy viendo los resultados, o sea, ¿qué pasó? O sea, no veo. Me frustro, no voy más a la actividad. Yo tengo que prepararle psicológicamente y decirle a mi alumno, mira, acá el entrenamiento lo vamos a ver dentro de 3 meses. Vamos a empezar con cargas progresivas, ¿sí? Vamos a corregir posturas, ¿sí? Pero vos tenés que ser frecuente. Nada de faltar, ponerte días y horarios que tengas totalmente libre y que puedas asistir al entrenamiento. Solamente de esa manera, dentro de 3 meses vamos a ver resultados positivos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya programo en mi cerebro que antes de los 3 meses no espere nada, ¿sí? No espere ver nada. Incremento de la carga, como estuvimos viendo, que tiene que ser progresivo, ¿sí? De a poco a poquito, de pasito a pasito. ¿Sí? Ondulatorio de la carga, que es la supercompensación, que la vimos, que es trabajar siempre de esa manera, diríamos. Repeticiones, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros con las repeticiones vamos a lograr la correcta postura en los ejercicios, que es fundamental. La correcta postura en los ejercicios, ¿sí? Repeticiones, corrigiendo, haciendo otra vez, vuelvo a repetir, y así sucesivamente. Especialización, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a tener cargas donde vamos a ir a la preparación general y a la preparación específica o de especialización. Mi carga general, yo voy a trabajar todo lo que sean las cargas para desarrollar todo lo que es las capacidades condicionales y coordinativas, ¿sí? Y después, cuando voy a hablar de cargas de especialización, son todas aquellas cargas que yo voy a utilizar ya dirigidas a un entrenamiento específico del deporte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cargas que voy a utilizar en básquet, ¿sí? Con el balón, con tiempos, con distancias, con lanzamientos, todo cargas específicas, ejercicios específicos del deporte.
¿sí? Y lo que sea cargas generales va a ser todo lo que sea el desarrollo, entrenamiento de todas las capacidades condicionales y coordinativas. ¿Sí? A eso se refiere con, acá, preparación general y específica o de especialización. Continuidad. Continuidad. Ahora vamos a ver que uno de los principios del entrenamiento fundamental es la continuidad del entrenamiento, ser persistentes en el entrenamiento. ¿Sí? No me sirve de nada entrenar una vez a la semana cuando mi objetivo es, por ejemplo, ganar masa muscular, fortalecer los músculos, desarrollar las capacidades, ¿sí? Entonces yo tengo que tener una continuidad en el entrenamiento, es fundamental, porque si yo no voy a entrenar, nunca voy a llegar a mi objetivo. Esto así hay que decirle a nuestro entrenamiento. Variabilidad es un principio del entrenamiento que lo vamos a ver, la variabilidad. La variabilidad habla que el entrenamiento debe ser variado. Eso lo vamos a ver cuando vemos patrones motores, cómo vamos a trabajar con la variabilidad. El entrenamiento debe ser variado. O sea, si yo siempre estoy haciendo los mismos ejercicios, las mismas rutinas, es súper aburrido, llega un momento que me aburro y no voy más a entrenar. Por eso yo tengo que trabajar los mismos grupos musculares con muchos ejercicios variados. ¿Sí? A eso se refiere con la variabilidad. Bien, ahora vamos a ver lo que es los principios del entrenamiento. ¿Sí? Son muchos los principios de entrenamiento, ojalá que lo podamos terminar. ¿Qué son los principios del entrenamiento? Hasta acá vimos lo que era adaptación, vimos lo que eran las cargas del entrenamiento, ahora vamos a ver lo que son los principios del entrenamiento. Una serie de normas o guías generales que deben respetarse para conseguir una preparación deportiva racional, óptima, que pueda conducir al éxito. Navarro, 2014. Este Navarro, él nos dice que los principios del entrenamiento son una guía que debemos seguir para que nuestro entrenamiento sea, para que llegue al éxito, para que nuestro entrenamiento llegue al éxito. Y esto es de la siguiente manera, se clasifica de la siguiente manera. Tenemos dos categorías, una pedagógica y una de carácter biológico, ¿sí? La pedagógica dice, el principio tenemos, voy a nombrarlos porque en las diapositivas que vienen vamos a tocar uno por uno para ver de qué estamos hablando. Individualidad, multilateralidad, participación activa, variedad, ¿sí? Unidad funcional, principio de sobrecarga, principio de supercompensación, principio de reparación y continuidad, principio de especificidad y transferencia, principio de periodización, principio de progresión y principio de recuperación. Vamos a ver uno por uno de qué estamos hablando. En el principio de la carga, dice, para mejorar las adaptaciones fisiológicas hay que elevar gradualmente las cargas del entrenamiento, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo recién. Para mejorar las adaptaciones fisiológicas hay que elevar gradualmente las cargas de entrenamiento, ¿sí? Dice, orden metodológico o progresión de la carga. Esto es un ejemplo cómo nosotros podemos ir creciendo en las cargas de entrenamiento, dice. Aumento de la frecuencia del entrenamiento, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia eran los días de entrenamiento. Aumento del volumen de la carga, ¿sí? El volumen, ¿se acuerdan cuál era? La cantidad de carga. Aumento de la densidad del entrenamiento. La densidad era cuanto más rápido yo me recuperaba, más trabajo de densidad tenía. Aumento de la intensidad del estímulo, que eran los porcentajes, ¿sí? A tanto por ciento. Acá más o menos tengo, miren, frecuencia, volumen, densidad, intensidad, o sea, ir progresando gradualmente la carga. Esto es
uno de los principios del entrenamiento, progresar gradualmente la carga. Está establecido por ley, ¿sí? Las cargas de entrenamiento están relacionadas en función del nivel de rendimiento del deportista. A medida que va mejorando el rendimiento, se aumenta la carga de entrenamiento, por supuesto. Cuando no hay progresión de la carga, estas pierden su efecto de entretenibilidad. Esto es lo que estuvimos viendo recién. Dice, las 3 fases de la curva manteniendo el mismo estímulo, ¿sí? Este es el rendimiento, acá tenemos una evaluación, ¿sí? Tengo una supercompensación. Esto es lo que vimos en el principio de la carga, o sea, en la supercompensación. Fíjense que está dentro de los principios del entrenamiento, es una guía, una ley que nosotros tenemos que manejar en nuestro entrenamiento, ¿sí? Otro principio es el de progresión. Dice, según Weineck, 2005, el principio de la carga progresiva se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas del deportista tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de la fuerza de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Weineck, este autor, dice, fíjense acá en el dibujito, ¿sí? Cómo yo voy progresando con la carga, ¿sí? Un principio de progresión de la carga. Esto es la forma correcta de progresar en la carga. Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada, tengo que tener en cuenta qué edad tiene el sujeto. O sea, tengo que ir viendo la edad, el estado biológico, morfológico, fisiológico, ¿sí? Eso era lo que yo le estaba nombrando a ustedes, que yo tengo que tener en cuenta para dar una carga de entrenamiento. ¿Cuántos años de entrenamiento ha entrenado? No ha entrenado, ¿sí? Y nivel de capacidad de rendimiento, o sea, según tu entrenamiento, qué cargas estuviste levantando al último tiempo, cuántas repeticiones hacía, por cuánto tiempo entrenabas, ¿sí? Todas esas cuestiones para yo poder planificar mi entrenamiento y tener en cuenta una correcta proporción de la carga. Otra carga dice, la carga y la recuperación van íntimamente unidas en el entrenamiento. El descanso es parte del entrenamiento. Esto es lo que estuvimos hablando nosotros, ¿sí? El descanso ya es parte del entrenamiento, todo por igual, todo por igual. Bien, acá yo le quise poner esta imagen para que ustedes vean cómo cómo el sujeto progresa en su línea de base. Y esta es la supercompensación que la vimos, ¿sí? Fíjense, esta es nuestra línea de equilibrio, ¿sí? Tengo un estímulo, el sujeto fue a correr, en este caso, se cansa, se fatiga, se recupera, supercompensación, se va a nadar 20 minutos. 15 corrió, ahora nada 20 minutos, tiene un estímulo más alto, ¿sí? Se cansa, se recupera, ¿sí? Se recupera, supercompensación, se va a andar en bici, ¿sí? 2, dice acá, ponele que anda en bici 30 minutos, tiene un estímulo mucho más elevado, ¿sí? Se cansa, se recupera, fíjense, nivel inicial, mejora del nivel, aumento de la condición física, cómo va aumentando la condición física, ¿sí? Cómo voy aumentando mi condición física. Miren mi línea de equilibrio, cómo va aumentando. Eso quería que vean. Bien. Principio de sobrecarga. Esto era lo que habíamos visto. Dice, para que pueda producirse una reacción de adaptación, el estímulo de entrenamiento debe superar un cierto umbral de esfuerzo. Esto es lo que vimos. Pero fíjense que nosotros lo vimos como la ley de Joule, que está acá,
¿sí? Por el autor que era Soleil, ¿sí? Pero acá es un principio del entrenamiento. O sea que es ley. O sea, esto hay que tener en cuenta a la hora de realizar nuestra planificación. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta. Es uno de los principios de la sobrecarga. ¿Sí? ¿Se acuerda que teníamos el umbral y la máxima tolerancia? Y acá tenemos lo que ustedes ya habían visto. Estímulos bajos, sin efectos, de mantenimiento, óptimo para crecer y entrenar, y ya cuando son muy altos, perjudicial. ¿Sí? Lo que pasa es que acá está visto como dentro de la guía a tener en cuenta en los principios del entrenamiento. Bien, acá para tener un poco de noción de qué estamos hablando, fíjense, hablamos de ritmo de desarrollo. Osolines, el autor, dice que la flexibilidad nosotras la podemos mejorar día a día. Dice que la fuerza la podemos mejorar semana a semana. La velocidad la podemos mejorar mes a mes. Y la resistencia la podemos ir mejorando año a año. Lleva un poco más de tiempo mejorar la resistencia. ¿Sí? Para que nosotros tengamos en cuenta más o menos para ir trabajando. Estas son las capacidades. ¿Sí? Otro principio que estamos hablando es de la variabilidad. ¿Sí? ¿Qué les dije yo? Te dije, la forma más efectiva para mejorar el rendimiento es variar los ejercicios de similar nivel de especificidad, variando las cargas, variando los métodos, ¿sí? Variar el ejercicio, trabajar un mismo grupo muscular con varios tipos de ejercicio. Es otro de los principios del entrenamiento, la variabilidad. Cuando no hay variabilidad, ¿qué pasa? Cuando no hay variabilidad, cuando yo voy al gimnasio, hago siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, no voy más, me aburro, me canso, dice, intensidad y volumen alto, muchas repeticiones, monotonía, aburrimiento, estancamiento en el rendimiento, ¿sí? Si yo no estoy animada, contenta, feliz a entrenar, me voy a estancar. ¿Sí? Ahí voy a hacer los ejercicios a media, medio mal, voy a hacer así sin ganas, estoy aburrida, no me gusta, ¿sí? No es lo mismo que irte con una energía y te predispuesta a realizar los ejercicios. Principio de continuidad, ¿sí? Principio de continuidad, dice, los efectos del entrenamiento son reversibles. La mayoría de adaptación logradas con muchas horas de trabajo se pueden perder en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los principios del entrenamiento es la continuidad. Entonces, yo a mi sujeto le tengo que decir, mira, vos querés llegar a tu objetivo, este es tu objetivo, no tenés que faltar, tenés que ser continuo, ¿sí? ¿Por qué? Todo lo que yo logré en este entrenamiento, yo falto una vez y lo perdí. Lo perdí. Es muy rápido perder lo que gané con tanto esfuerzo. ¿Sí? Todo el desarrollo de las capacidades que me logró, me costó muchísimo desarrollarla, en poco tiempo se pierde. ¿Sí? Por eso es tener una continuidad en el ejercicio. Fíjense acá, mi estado de equilibrio, ¿sí? Tengo el estímulo, me canso, ¿sí? Me recupero. Bien, mi entrenamiento estuvo perfecto, ¿eh? Miren que estuve en supercompensación. Pero ¿qué pasa? Falté, no fui al entrenamiento. Entonces, la próxima vez que voy, tengo nuevamente un estímulo, me canso, me recupero, perfecto, mi entrenamiento estuvo, pero ¿qué pasa? Volví a faltar. O sea, es volver a empezar de vuelta. Mirá, viste que esta línea hoy la vimos que tenía que ir para arriba. ¿Sí? Mi línea de equilibrio tiene que ir para arriba. Fíjense cómo mi línea de equilibrio va siempre en la misma dirección. No crezco, no avanzo. Para conseguir efectos positivos, las cargas y ejercicios se tienen que repetir en el tiempo. ¿Sí? Bien.
A ver, continuidad. Estos son estudios que se hicieron al respecto, ¿sí? Sobre la continuidad en el ejercicio. Con 3 sesiones semanales durante 8 semanas, ¿sí? 4 sesiones de fuerza máxima, se observó el efecto acumulado positivos en futbolistas que manifestaron una mejora en su fuerza máxima, fuerza explosiva. Estos son estudios que se hicieron acá con respecto a la fuerza, con respecto a la velocidad, con respecto a la resistencia, cómo los científicos demuestran que tener una continuidad en el ejercicio te dan beneficios, creces, ¿me entendés? Es esto lo que yo quiero mostrar, diríamos, mediante estas pruebas, esta fue a fuerza a futbolista, esta fue velocidad a jugadores de fútbol también, durante 6 semanas, crecen en fuerza máxima, en velocidad, ¿sí? Y esta también en futbolista en la resistencia. Estos son solamente ejemplos. Bien. Acá, a ver, ¿cuánto? No. Bien. Vamos a quedar acá, ¿sí? En el principio de periodización, porque quiero explicar bien, no me quiero apurar, quiero que entiendan bien, ¿sí? Así que voy a anotar y acá vamos a quedarnos hasta hoy. Bien, acá, hasta acá. Preguntas. Ay, acá recién veo que Carlos, ¿viste? Carlos, si vos no desactivas tu micrófono y me decías, ahora ya recién veo que me decís que querías volver a ver el principio de sobrecarga. Voy a anotar y la clase que viene retomamos desde ahí, ¿te parece? Retomamos desde el principio de sobrecarga y lo volvemos a repasar. Y vamos a avanzar en los que nos voy a anotar acá. Mientras tanto, los escucho si hay alguna pregunta o entendieron todo, principio. Ok, ahí vamos a retomar la clase que viene. Ahí ya anoté, principio de sobrecarga, para apuntar ahí lo que quiere saber Carlos y ahí avanza, ¿sí? ¿Otra pregunta, no? ¿Está todo bien? Lili, ¿estás? Sí, profe. Bueno, Lili, nos falta 5 minutos, cerré un ratito antes por si había alguna pregunta, pero parece que los chicos todavía están tímidos, ¿sí? No se animan mucho a hablar conmigo. Ya los voy a agarrar en la práctica y ahí fíjate cómo se le va a ir la timidez. Clasificación de fitness, dice el profe. Que hay A una ver, pregunta en el chat. ahí veo. Clasificación de fitness y atletismo, según su clasificación, si podés explicar, dice. No entiendo. A ver, Elena, activar tu micrófono y a ver, vemos qué quieres preguntar. Clasificación de fitness. Y fitness es fisicoculturismo, diríamos. Y atletismo otra cosa totalmente diferente. Según que estás tímida. No entiendo tu pregunta, Elena, realmente. Dice, profe, clasificación de fitness, no sé a qué te referís. Y atletismo, según su clasificación, podés explicar, realmente no sé cuál es tu pregunta en sí, diríamos. Esto es lo que estuvimos viendo ahora, los podés aplicar en todos los entrenamientos, ¿sí? En todos los entrenamientos, porque es la ley de adaptación, son los principios del entrenamiento, o sea, no habla de un entrenamiento específico, no es que dice, son los principios del entrenamiento en atletismo, no, dice principios del entrenamiento, abarca a diferentes tipos de entrenamiento. Ahí todo lo que estudiamos hoy entra fitness, atletismo, funcional, entra entrenamientos, todo lo que sea desarrollo de las capacidades como base,
¿sí? Entra todos los tipos de entrenamiento. ¿Se entiende? No sé si respondí a tu pregunta porque no entendí bien qué quiere decir. Pero bueno. Claro que sí, claro, yo le mando todo, esto se sube todo a la plataforma, la diapositiva lo mando, ¿sí? Está grabado en la clase, está también todo en la plataforma. Ustedes cuando quieran, tengan tiempo, entran y van viendo ahí, ni un problema, yo lo mando todo, sí, sí. Terminamos la clase y esto ya se sube todo, así que yo creo que para mañana ya lo tienen todo en la plataforma de Fisiomedic, ¿sí? Dale, gracias, dale Elena, no hay problema, no hay problema. Ya para la clase que viene vamos soldándonos, no hay problema. Bueno chicos, si no hay más, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Que tengan una buena jornada, que descansen, descansen que es súper importante. Nos Profe, vemos entonces. para sacar una fotito si prenden sus camaritas, por Ah, favor. bueno, ahí ya. Oscar, Sergio, Alexis, Ruth, Alicia. Bueno, ahora voy a quitar, profe. Bueno. Gracias, profe. Listo, Y bueno, nos vemos buenas entonces. noches. Que descansen. Chao, Igualmente. Buenas chao. Chao, noches. chao. Chau, chau.